Sumando las partidas del presupuesto que competen a cultura, patrimonio, juventud, turismo y consumo, que es la parte que me he trabajado hoy un poco, con respecto al presupuesto del año pasado, al 2015, porque no trabajamos con datos reales, trabajamos con el presupuesto del año pasado, no sabemos los datos de gasto real que ha habido durante este año, pues hay un aumento de un 17%, o sea, aproximadamente el año pasado eran 5.700.000 euros, este año 2016 hacen un presupuesto de 6.900.000 y aproximadamente son 1.192.000 de aumento. Pero claro, esto es una fantasía, porque tenemos, o sea, aparentemente puede ser un aumento a señalar, el 17%, pero luego lo miraremos que no tiene mucho que ver con la realidad. En concreto, de todo el presupuesto, el 70% va en sueldos y gastos fijos, por lo tanto la inversión es pequeña. Si de este millón casi 200 le restamos 900.000 euros en dos partidas, que se va a hacer una pregunta para que nos las expliquen. Una de ellas es 430.000 euros de inversión en el auditorio, que pone genéricamente compra de equipo, pero bueno, habrá que saber exactamente qué equipo se va a comprar. Y luego hay otra inversión de 460.000 euros en el mercado de abastos, en el Conde Luna. Resulta menos de 300.000 euros el incremento total, que si lo miramos el presupuesto total, que son 148 millones, he puesto de aquí que resulta muy chocante el aumento de interés por la cultura, el patrimonio y el turismo de este equipo de gobierno, cuando esos 300.000 euros suponen un 0,2% del total del presupuesto. Y me hago la pregunta, digo, ¿qué haremos con las hordas de turistas que van a venir con el AVE? ¿Con ese 0,2% ya les satisfacemos? Voy a poner ejemplos, porque hablar de todas las cifras es un poco absurdo, y voy a poner algún ejemplo singular. Por ejemplo, hay un tema que llevamos oyendo varios meses, que el Ayuntamiento va a dedicar este año muchísimo dinero en turismo, en promoción del turismo. En concreto, la partida son 716.000 euros, comparado con el año pasado, que era 255.000, parece que sí, pero no es real, porque si sumamos las dos 153.000 euros que cuesta nuestra participación en el consorcio con la Diputación y deben la de 2014, estamos en 306.000. Y si sumamos el Museo de la Semana Santa, que yo no entiendo por qué está en este apartado, que son las 250.000 que ya se habló por aquí, estamos hablando que el presupuesto de promoción turística se reduce en casi 100.000 euros con respecto al año pasado. O sea que es totalmente mentira lo que están contando por ahí. Pero bueno, alguien tendrá que pagar por ello. Todo el presupuesto está lleno de conceptos generales que es muy difícil descifrar. Como decía antes Alberto, hay un montón de cosas que no se sabe muy bien a qué vienen. Voy a poner unos ejemplos muy concretos. Por ejemplo, el apartado de cultura leonesa, que decía antes Santi que igual era una concesión hacia la UPN. Hay 45.000 euros que resulta sospechoso que coincida tanto con los 45.000 euros que ha costado hacer un chiringuito en la estación de Chamartín durante estas Navidades. Posiblemente sea eso, no lo sabemos, pero vamos, es chocante que coincidan las cifras. Por ejemplo, tenemos Navidad-Enero, así, el concepto es así, Navidad-Enero, y pone que se han gastado o se van a gastar 86.000 euros. Y yo me hago la pregunta, ¿cómo es posible que seguramente que saca la cabalgata de Reyes, con todas las grúas y todo esto, cómo es posible que en un evento de un día se gasten el 50% del presupuesto que está designado para las fiestas de San Juan y San Pedro, que son 195.000 euros? Bueno, esa es la pregunta. Luego hay otro detalle, el taller de artes plásticas, por ejemplo, tiene consignado 88.095 euros. El 100% es relativo a sueldos y gastos fijos. Y me hago la pregunta, digo, ¿no es necesario comprar ningún material en este taller? Pues no lo sé. Aparte de eso, casi todos los programas están salpicados de partidas que pensamos que son relativas a contratos de ETTs. De hecho, el presupuesto total en ese tema son 3 millones y pico,
Y claro, nosotros estamos totalmente en contra de que los trabajos que pueda realizar el personal del ayuntamiento se contraten a empresas externas, ¿no? Por cerrar, os voy a hacer a grandes rasgos en qué vamos a incidir a la hora de presentar las enmiendas en este tipo de partidas. Es muy difícil introducir cambios porque estos presupuestos están muy vinculados a sus deudas, pero no obstante intentaremos que se potencien sectores y partidas que consideramos importantes. Por ejemplo, estamos trabajando en una escuela de restauración de patrimonio que nos gustaría que se hiciera cargo de las distintas acciones que se tengan que llevar a cabo, no solo en León y la provincia, sino incluso se podría convertir en una escuela de referencia de cara a toda la comunidad. Es algo que va en nuestro programa y nos gustaría que se tomara en consideración. Intentaremos que el histórico mercado de abastos de la Plaza del Conde Luna no termine siendo, como quieren, un local de gastrobares, como lo de la Plaza San Miguel de Madrid, que es la idea que tiene el concejal, y nos gustaría convertirlo en un lugar de referencia para la venta de productos de proximidad. Yo creo que tenemos en la provincia, no podemos desaprovechar la riqueza de ganadería, tanto ganadera como agrícola, que tiene la provincia, y sería un punto importante que, claro, para ello hay que licitar las plazas y sacarlas a un concurso público de una forma que sea fácil, porque es que hasta ahora ha sido bastante difícil. También lucharemos por potenciar la cultura leonesa, porque pensamos que con esos 45.000 euros que os decía antes, me parece que no se potencia ningún tipo de cultura ni identidad. También intentaremos que el Teatro Emperador se ponga a disposición de los ciudadanos a través de distintos grupos culturales, de barrio, etcétera, y que los bajos del estadio de fútbol se conviertan en un vivero de asociaciones ciudadanas. Es algunos de los elementos que estamos trabajando para introducir enmiendas en los presupuestos. Y bueno, en esencia, si tenéis alguna pregunta, los datos son mucho más largos, pero bueno, he hecho un pequeño resumen. Si tenéis alguna pregunta con respecto a esto, intentaré contestarla. Como dijimos, lo vamos a dejar para el final. Santi va a resumir su última